Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. A los 18 empecé a trabajar en el Mar del Norte, año 1971. El negocio del petróleo pagaba bien, así que empecé a trabajar 2 semanas por medio. No teníamos idea de en qué nos estábamos metiendo. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 14 de mayo del año 2023 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestras redes sociales. En Twitter somos @caracoldepeli, también estamos en Instagram y en TikTok como @caracoldepelícula. Pero es como conducir un auto nuevo. Aceleras a fondo durante demasiado tiempo y nunca acabará bien. Y en De Película de Caracol Radio, como es usual, hablamos de las novedades tanto en el streaming, en las plataformas, en ese nuevo orden de visualizar el cine desde casa, con los famosos home theaters o los teatros en casa, o también con las películas que llegan a la cartelera nacional, a los teatros, a las salas de cine. Y estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino hacen parte de una de esas producciones que ustedes pueden encontrar en las salas de cine, una película que si bien es de 2021, llega hasta esta hora a nuestro país. Ahí escuchamos su título, como se presenta para el público en Colombia, Maremoto, una producción de 1 hora 44 minutos de duración que navega los terrenos del drama, el suspenso, la acción y cuyo país de origen, cuyo país de rodaje es Noruega. Buenos días. Hola. Hola. Buenos días, Odín. Hola. ¿Dormiste bien? Hay café en el termo si quieres. ¿Está rico? Sí. Terminé. ¿Terminaste? Sí. ¿Dónde está? No lo sé. Sí, aquí están en familia. Ella recién se levanta y están ya preparando el desayuno para iniciar una nueva jornada en la película titulada Maremoto para las audiencias en habla hispana, o The Burning Sea, que se presenta así para el público angloparlante, The Burning Sea, que sería como el mar en llamas, y que tiene como título original Nordsken, en el noruego. Una producción que tiene la dirección a John Andreas Andersen, un hombre conocido en el pasado por sus trabajos como director de fotografía y también por hacer parte de los crew o de los equipos de electricidad de largometrajes como Headhunters, la película del año 2011, y también La Isla de los Olvidados, una producción del año 2010 que navegaba los terrenos de la acción y el drama. Y aquí aparece una gran protagonista, una mujer nacida el 23 de abril de 1992 en la capital, en Oslo. También es conocida por sus trabajos en el diseño de producción y en el arte para las películas. Se trata de Kristen Cuyat Thorpe, que en el pasado estuvo en largometrajes como Dance Story Steelhead del año 2022 y también en la película Ninja Baby de 2021. ¿Lista? Sí. ¿Preparados? ¿Listos? Y fuera. Ahí están haciendo unas pruebas que resultan siendo bien importantes y ella está manipulando a través de un control remoto un artefacto que está bajo el agua y que, guiado a través de una cámara, puede identificar objetos que se encuentran en grandes profundidades. Y en esta película Maremoto, el que podría tildarse del villano, aunque aquí se apuesta o se muestra que el gran villano es la fuerza de la naturaleza, es un actor, John Floberg, nacido el 12 de septiembre de 1947 en Oslo, Noruega, conocido por trabajos en Insomnia, la película de 1997, y también una película que resultó bien interesante por allá en el año 2002, llamada Dina, una película con una fotografía impresionante y que nos llevaba al norte de Noruega en 1860. ¿Lo subes? ¿Te rendiste? Nunca. Lo haré la próxima.
Uy, sí, no me acordaba de Dina, era tremenda producción, tremenda película de Noruega, una historia trepidante de principio a fin. En esta producción, pues este actor interpreta a uno de esos hombres que están al mando de las situaciones de crisis y que hace parte de una multinacional dedicada a la explotación de petróleo, pero en alta mar. Por eso la película toma ese nombre en algunos países, The Burning Sea o Maremoto. No entiendo, ¿por qué no te mudas con él? No me quiero mudar. ¿Por qué no? Están juntos hace como un año. Por favor, no exageres. Pasó un año, ¿es verdad? No es cierto. Llevamos 9 meses. Muchas parejas se mudan antes de ese plazo. Ok, pero yo... Y ya pasando a la historia que nos presenta Maremoto, aquí todo gira en torno, y es que su personaje tiene una sobreexposición casi que demencial por parte de los productores de esta película noruega, y es el rol a cargo de Sofía, interpretado por la actriz Kristen Thorpe, que es una mujer que está involucrada en el campo de la investigación. También tiene, según lo deja ver el largometraje, ciertos estudios que la hacen una experta en cuestiones que tienen que ver con la investigación submarina y también con la vida en el interior de las plataformas petrolíferas que se instalan en alta mar para explotar el crudo, donde pues el hombre desafía a la naturaleza. Ella lleva una vida tranquila de familia, está completamente enamorada e involucrada sentimentalmente con el padre de su hijo, y tienen prácticamente lo que se podría llamar la familia feliz. Él, sí, por el contrario, trabaja de lleno en la industria petrolera, es uno de estos operarios, uno de estos hombres técnicos que están en estas plataformas, que viste con ropas especiales de seguridad y que ha pasado gran parte de su vida en alta mar, en estos lugares donde se explota el crudo. Pero todo cambia en el momento en que empiezan a prenderse unas alertas en el centro de control de una empresa, donde aparece el otro personaje de la historia, William Lai, el rol a cargo de John Flower, que es un hombre que está encargado precisamente de estar alerta a la expectativa por si se llega a presentar algún contratiempo, y todo empieza a cambiar dramáticamente en el mismo instante en que la plataforma donde se encuentra el esposo de Sofía sufre un importante accidente y gran parte de su estructura colapsa. Cientos de toneladas de metal caen a lo profundo del mar, y allí uno de estos damnificados va a ser el esposo de Sofía. Ella, por supuesto, se dirige a la empresa y empieza a tener fuertes discusiones con William, y le dice que por qué no inicia una operación de rescate, que cómo es posible que hayan abandonado a su esposo a su suerte y que simplemente la empresa quiera lavarse las manos. Pero esta apenas es la punta del iceberg, es la primera ficha de que va a tumbar un dominó, donde, insisto, la naturaleza va a ser la gran villana de turno, porque según lo muestra la historia, y aquí se hace una crítica abierta a la explotación, a la sobreexplotación, de la cual es víctima el propio planeta en aras del consumo, en aras de obtener los recursos por parte de los grandes mercados, de las grandes economías. Pues es que de tanta exploración a lo largo de la historia en ese mar del norte, de abrir casi 50, 60 pozos petrolíferos, pues esta estructura como tal va a colapsar, y va a ser una reacción en cadena donde prácticamente se va a abrir una grieta en medio o en lo profundo del mar, y va a destruir todo a su paso, llevándose todos esos pozos petrolíferos. Pero el gran problema que va a presentarse, y por eso insisto, el título de Burning Sea, o el mar ardiente, o Maremoto, como se presenta para las audiencias en nuestro país, es que una gran mancha de petróleo va a caer al mar, va a regarse y va a amenazar con destruir todo a su paso: corales, playas, vida marina y, por supuesto, las ciudades costeras, de no hacerse algo. Y aquí es donde viene una gran solución por parte de la mente de William Lai, que busca lavarle las manos, y es que aquí aparece un funcionario, un personaje donde demuestra la inoperancia, la negligencia por parte de ciertos gobiernos, aquí del gobierno noruego, que para salvar la situación, para
simplemente lavarse las manos, pues busca la alternativa más fácil, pero sin tener en cuenta los costos que va a tener. Y ella, Sofía, se va a mostrar como una mujer que no va a dar su brazo a torcer, que va a hacer todo lo posible, incluso arriesgar a otras personas e irse en contra de las directrices de la propia compañía para iniciar un plan de rescate ella sola, bueno, junto con otro amigo, para conseguir llegar a lo profundo donde se encuentra atrapado su esposo y poder salir todos ellos de esa situación, pero con tan mala suerte que la orden que se da desde la alta dirigencia de esta empresa es que prácticamente se le prenda candela a esa mancha de petróleo para que no siga avanzando. ¿Qué pasó? ¿Qué haremos? Primero necesito que firmen esto. ¿Qué es? Aquí tienen. Es secreto. Es un acuerdo de confidencialidad. Y el tiempo es... Aquí aparece una empresa llamada Elume que en la vida real existe y fabrica robots submarinos con forma de serpiente, así que ese aparato, ese robot guiado por Sofía en una parte de la película, en los primeros minutos, hace parte de la vida real y es producido por esta empresa Elume que tiene como base de operaciones el propio territorio de Noruega. Esta producción de 2021 ganó la categoría de mejores efectos visuales en los premios Amanda 2022. Para que el tipo de público que se pregunte qué son los premios Amanda, pues son los premios que entrega el cine noruego. Esta película arrasó en la edición de 2022, donde fue nominada en 7 categorías, incluyendo la de mejor película teatral noruega. Norman Maximus, buque de suministro submarino. Aquí realmente lo único rescatable que nos deja esta producción Maremoto, que llega a destiempo a nuestro país 2 años después de su estreno en otras latitudes, es una película que simplemente apela a unos aceptables, discretos efectos visuales. El espacio geográfico sí resulta siendo el óptimo, el mar abierto, las plataformas petrolíferas, pero si ya nos limitamos a la historia, más allá de su crítica social, al excesivo consumo, a la excesiva exploración y explotación del planeta por parte de las grandes multinacionales sin medir las consecuencias, pero todo esto se viene al traste porque la historia gira en torno al personaje de Sofía, que se muestra como una mujer absolutamente indestructible, invulnerable, que va en contra de las reglas, que no tiene ningún problema en robar una nave como si se tratase de una bicicleta, que no tiene ningún problema en involucrar a otras personas con tal de conseguir su objetivo, y que a pesar pues de que en los primeros minutos se muestra apenas como una mujer experta en ciertas disciplinas, termina convirtiéndose casi que en una superheroína, salvando todo tipo de situaciones, venciendo a la naturaleza, manipulando botes submarinos. En fin, aquí pierde toda credibilidad esta producción e insisto, esa aguda crítica que se hace a la excesiva explotación y al abuso de la naturaleza por parte del hombre, pues se pierde en medio de una trama flojísima que gira en torno a una mujer que pues no se la cree nadie, el personaje de Sofía. Así que bajo su cuenta y riesgo, con unos discretos efectos visuales y con una historia más bien floja, se trata de la producción noruega Maremoto. Esta vez el hundimiento se produjo justo debajo de un pilar de la plataforma. Les enviamos el diseño. En De Película, el estreno. The War of Angels. Michael defeated Lucifer and bound him in hell. Dora, how's my art historian? Good. You wanted to show me something? The Shroud of Christ, the world's most famous object and the most sacred. Una legión de ángeles comandada por el arcángel o el ángel Miguel derrotaron a Lucifer y lo condenaron al infierno, dice esta potente voz del tráiler en su idioma original de uno de los estrenos de esta semana, una película que hace parte de uno de los géneros favoritos por parte de las audiencias en nuestro país, más allá de los superhéroes, más allá de las películas animadas por computador estilo Mario Bros, pues también el terror siempre está ahí presente. Aunque a decir verdad, y siendo muy sinceros y muy honestos, esta película se presenta como una mezcla de terror
sci-fi, suspenso y horror, pero en realidad viene siendo una comedia de quilates porque produce risa de principio a fin, y esto no es un elogio ni mucho menos. Un largometraje de 1 hora 51 minutos de duración que, si bien es de 2022, solo se estrena hasta este 2023 en nuestro país. Su título original, The Devil's Conspiracy, y ustedes la tienen ya en las salas de cine por si se atreven, como La Conspiración del Diablo. This is my responsibility. Hell shall come to earth. El infierno vendrá sobre la tierra. De nuevo dice esta voz del locutor que hace lo suyo para tratar de vender este adefesio a través de los sonidos y de esa muy mala práctica que tienen las distribuidoras en nuestro país de traer estas películas pobrísimas en varios aspectos, pero con un buen tráiler e insisto, por el gusto que tienen las personas, las grandes audiencias por el género del terror, siempre serán un buen negocio. Y la dirección de esta abominación está a cargo de Nathan Frankowski, un hombre que en el pasado estuvo en Montfort, The Jigsaw Massacre Rancher en 2021 y también en una película llamada Un Nuevo Comienzo en el año 2012. Y el reparto de ilustres desconocidos interpretados principalmente por Joe Doyle, un actor que tiene en su filmografía películas como Las espías de Churchill en el año 2019, también Raw de 2018 y Salem de 2014. Aparece Alice Ohr-Ewing, una actriz nacida el 7 de julio de 1989 en Londres, Inglaterra. Ella estuvo en The Theory of Everything del año 2014, también en Expiación, Más allá de la pasión del año 2007 y en El espía inglés del año 2020. Una mujer muy, muy atractiva, una rubia que no pasa desapercibida. También hizo un pequeño papel en un biopic o una biografía cinematográfica de un célebre pintor en Miss Turner del año 2014. Y aparece Evelyn Hall, que aquí viene siendo una villanaza, una mujer que porta una espada que podría envidiar cualquier figura legendaria, cualquier figura de los cómics de los superhéroes, y ella pues la utiliza en apenas un par de ocasiones. Es alemana, nació en 1945, Evelyn Hall, que en el pasado estuvo en largometrajes como Whiskey Cavalier de 2019 y también In the Lost Lands de este 2023. Y un rostro reconocido dentro de estos ilustres apariciones es el de Peter Mensah. Él nació el 27 de agosto de 1959 en Ghana. Él estuvo en Jason X, la película del año 2001, y ustedes lo pueden recordar por su efímera pero muy importante participación en la producción 300 de Zack Snyder, donde aparecía al lado del Rey Leonidas en la película del año 2006, ese mensajero al que el Rey Leonidas empuja a ese abismo, a ese hueco oscuro, era precisamente el rol interpretado por Peter Mensah, que aquí en La Conspiración del Diablo viene siendo ese Arcángel Michael o el Arcángel Miguel. Famous object and the most sacred. I believe art tells the story of our past and hints at our future. Lucifer would have consumed us all if Michael hadn't stopped him. Y ya pasando a la historia que nos presenta La Conspiración del Diablo, muestra que hace muchísimo tiempo Lucifer lideró una rebelión de ángeles caídos contra Dios. La guerra termina con él derribando a Lucifer y cayendo en el infierno, y allí el Arcángel Miguel viaja precisamente a ese terrorífico lugar lleno de oscuridad, de lamentaciones, para encarcelar a Lucifer y para dejarlo por el resto de la eternidad. Y todo cambia en el momento en el cual ya asistimos a la era actual y empiezan a aparecer uno a uno los personajes. El primero de ellos es Laura Milton, el rol interpretado por Alice Ohr-Ewing, una mujer completamente incrédula que simplemente ve sus apreciaciones desde el punto de vista de la ciencia y se encuentra haciendo investigaciones, y por eso termina en el propio Vaticano. Ella está tratando
de llegar también a Italia a la nueva exhibición del famoso sudario, la Sábana Santa de Turín, que se encuentra en una exposición para los teólogos, para las personas de la ciencia, pero sobre todo para los creyentes. Y ella, por tener algún tipo de preferencia y de contactos, o por, como se dice coloquialmente en nuestro país, por tener palanca, termina involucrada con el padre Marconi, que es interpretado por el actor Joy Doyle. Pues este hombre le permite a Laura no solo entrar sin tener que hacer fila para esta exhibición del Santo Sudario de Turín, sino también para que ella pueda permanecer en el interior de este espacio geográfico donde está exhibido el sudario y donde ella puede hacer las investigaciones. Y lo primero que llama su atención es una estatua de tamañas proporciones donde aparecen dos figuras, la del arcángel Miguel, que está pisando la cabeza de un derrotado Lucifer. Ella queda obnubilada con esta escultura y decide pintarla. Lo que no sabe es que esa escultura pareciera tener vida, y a partir de ese momento ella empieza a involucrarse en una espiral donde no va a terminar muy bien librada. Y entra a escena otro rol, el de Liz, interpretada por Evelyn Hall, que es una mujer que hace parte de un círculo siniestro que está intentando robar el sudario con fines científicos, podría decirse. Y allí esta mujer pues va a empezar a perseguir a Laura y la va a utilizar como conejillo de indias. Y toda la historia, lo que la hace un poco llamativa, es que se presenta una situación bien particular y aparece un científico loco, el doctor Loren, interpretado por el actor Brian Caspe, que tiene como gran objetivo la clonación, conseguir el ADN de grandes, legendarias figuras en toda la historia de la humanidad, incluyendo compositores de la talla de Vivaldi, de Mozart, de Strauss, de pintores como Michelangelo, de personas importantes en cualquier ámbito del arte o de la propia humanidad. Y lo que hacen es simplemente clonar, y cuando ya estas criaturas nacen, siendo las réplicas de esos grandes personajes de la historia, pues son vendidas al mejor postor en una subasta que no le envidia nada a Christie's o a Sotheby's o a cualquier casa de subastas. Y este científico loco también está junto con Liz y con otros personajes bastante terroríficos tratando de hacer una clonación que pueda permitirle a Lucifer salir de ese lugar donde ha estado encadenado por varios siglos, para que, como dice el tráiler en su idioma original, conviertan a la tierra en un infierno. The shroud, they need its DNA. What's in me? New Jesus. The better Jesus. The Devil's Conspiracy, o La Conspiración del Diablo, esta película de terror y ciencia ficción de 2022 fue escrita y producida por Ed Allan y dirigida por Nathan Frankowski. Fue rodada en la República Checa, se estrenó en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Bruselas el 10 de septiembre de 2022 y llegó a los cines en algunas partes del planeta el pasado 13 de enero de 2023. La película, con toda la razón, recibió críticas generalmente negativas. Su estreno se produjo precisamente en ese festival el 10 de septiembre de 2022 y se estrenó el 13 de enero de 2023 en los Estados Unidos y Canadá, donde recaudó $765,000 y, sumados a los $199,000 que recogió en la taquilla rusa, ha tenido apenas una pobre recaudación menor al $1,000,000, apenas $964,518. Famous object and the most sacred. La fotografía, que no es para nada elogiable, fue rodada o tuvo lugar en Praga y también en otros lugares de la República Checa de marzo a abril de 2019. Y ya pasando a por qué insistimos en que esta película, pese a que se presenta como una producción de terror, ciencia ficción, suspenso y horror, da grima y se convierte prácticamente en una comedia, y no es para nada un elogio, es que básicamente aquí
aquí la historia resulta siendo traída de los cabellos en el momento en el cual entra a jugar un papel importante el santo sudario, el manto sagrado de Turín, porque era un objeto que tiene todo el cuidado por parte de los expertos, de los científicos, que está en una urna y que se encuentra protegido ante los cambios de temperatura, ante cualquier viso de humedad, ante cualquier agente externo que con solo el contacto con el aire, pues este manto podría sufrir consecuencias irreversibles. Pero aquí lo manejan como un simple trapo, como si fuera una bandera, como si fuera simplemente un pedazo de tela que se puede enrollar y que no va a tener ningún tipo de consecuencia y pasa de mano en mano, pero el manto ni siquiera se destruye ni nada. Siempre he sabido que ha sido muy bien cuidado y que su lugar es una especie de recipiente hermético de vidrio grueso y aquí simplemente eso se lo pasan por delante. También la lucha entre el bien y el mal pues se presenta de la forma más pobre posible, donde los enfrentamientos parecen extractados de la reciente película estrenada a nivel mundial, Los Caballeros del Zodiaco, porque los efectos, o mejor, de efectos visuales son los mismos. A esto también se le suma unos personajes que realmente caen en lo ridículo, como el de esta investigadora que de un momento a otro termina siendo la huésped para que se haga un experimento donde esa clonación la va a tener a ella como portadora. En su vientre van a ser una criatura que va a cambiar el curso de la historia. Pero esto ya toma avisos del cine gore, del cine slasher, y donde esta mujer prácticamente se convierte en una abominación y no tiene nada que envidiarle a cualquier zombie de cualquier película de los muertos vivientes. Y así nos podríamos quedar enumerando los casos errores que presenta esta producción, que realmente pues uno no se explica por qué otro tipo de largometrajes no tienen cabida en las salas de cine, pero estas sí tienen las puertas abiertas en los teatros de nuestro país. Las distribuidoras le apuestan a este tipo de películas, pero finalmente el culpable, y duele decirlo, es el público que asiste religiosamente a ver estas abominaciones, estos adepecios, simplemente porque se tratan de películas de terror que les venden con un tráiler y que les venden con un título sugestivo y pretencioso como La Conspiración del Diablo. Esto será de nunca acabar y seguirán llegando estas producciones, pero aquí las seguiremos criticando con justa razón. This is my responsibility. En De Película, el estreno. Debe ser intimidante. ¿Por dónde? Bueno, hay que experimentar. Me gusta actuar con mucha libertad. Soy demasiado aburrido. Alice ha disfrutado todo desde el principio. Oh, ahora vuelvo. ¡Hola! Hoy me siento como una Te ves muy bien. Tú sí que te ves bien. Simon me lo compró. Fue muy costoso. ¿Dónde está? Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 14 de mayo del año 2023 y seguimos adelante hablando de las novedades tanto en el streaming, en las plataformas, como las películas que llegan directamente a la cartelera de cines. Y estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino, cortesía de la plataforma de Prime Video, hacen parte de una de esas novedades en el streaming, una película que navega los terrenos del drama, el romance y el suspenso. Afortunadamente es muy cortica, de 1 hora 29 minutos de duración y de 2022, su título original Alice Darling, y se presenta en la plataforma de Prime Video como Alice Cariño. Gracias. Gracias por invitarme y deseo que tengas mucho éxito. De nuevo, es un placer. Qué bueno verte. Bueno, aquí está el gran artista en medio de una exposición acerca de su obra y donde las personas con una copa de champán en la mano empiezan a recorrer los diferentes lugares y a observar las obras del artista. En esta producción, Alice Darling, que tiene en la dirección como ópera prima una mujer llamada Mary Nighy. Ella nació el 17 de julio de 1984 en Londres, Inglaterra, conocida por sus trabajos como actriz en películas como Torment del año 2009 y también por ser la princesa
Tessa Lambert, en la producción María Antonieta, esa típica pero muy entretenida versión acerca de ese personaje histórico realizada por Sofía Coppola en 2006 con el gran protagónico de la maravillosa, hermosa, preciosa Kirsten Dunst. Pero ya en el campo de la dirección, insisto, es la ópera prima, el primer film que hace Mary Nighy, y tiene como gran protagonista a una talentosísima y muy bella mujer nacida en Portland, en los Estados Unidos, el 9 de agosto de 1985, la preciosa Anna Kendrick. Sí, la misma mujer que en Pitch Perfect fue Becca, que también estuvo en Up in the Air, que era esa mujer que estaba al lado de la empresa en esos despidos masivos que se estaban haciendo en esa gran película al lado de George Clooney, eso en el año 2009, y aquí interpreta a la propia Alice. Ay, mi amor, ojalá pudieras verlo. Mi perfeccionista. Eres increíble. Sí, ella dice que es increíble, que es un perfeccionista, pero en realidad es un mal hombre, como decía la vieja canción, y es un machista y un hombre posesivo y de estos peligrosos que incluso llegan al campo de la violencia doméstica. Y siguiendo con el reparto que nos presenta Alice Darling o Alice Carreño, aparece una muy bonita canadiense nacida en Ottawa, en Ontario, en 1986, el 8 de noviembre, Kanietio Horn. En el pasado ella estuvo en The Trotsky, la película del año 2009, y también en esa malogrado remake con nueva versión del Justiciero o Venganza Anónima. La original era con Charles Bronson y el remake con la nueva versión la hizo Bruce Willis en 2018. Death Wish fue el título original de esa película, y en el reparto también aparece una nigeriana. Ella nació en 1986, el 31 de julio, llamada Wumi Mosaku, que estuvo en La Casa Ajena del año 2020 y también en Territorio Lovecraft de ese mismo año. Y aquí ese mal hombre, ese peligroso sujeto que hace que la vida de Alice sea bastante desdichada, corre a cargo del actor Charlie Carrick. Este hombre en el pasado estuvo en Deepwater, la película del año 2019, y también en la serie de televisión Cobra en 2 episodios donde era Scott. Y mientras suena esta tonada, aquí las amigas van a pasar una supuesta tranquila reunión en las afueras de la ciudad, en zona rural, en una cabaña al lado de un hermoso lago, alejándose de ese posesivo personaje de Simon interpretado por Charlie Carrick. Y pasando a la historia, pues la vida de Alice es, podría decirse, desdichada. ¿Por qué? Porque esa mujer vive en un mundo de mentiras, obligada a servirle y a ser la esposa perfecta, la compañera perfecta para Simon, pero renunciando a todo lo que significa su humanidad, su personalidad, ser una mujer subyugada, prácticamente viviendo con un machista que simplemente la utiliza en los momentos de intimidad. Allí este hombre sí le demuestra todo su amor, muy parecido a ciertos sujetos, pero de ahí en adelante, insisto, ejerce sobre ella violencia física, violencia emocional, y prácticamente no la deja surgir, e incluso en algún punto ve con malos ojos que ella tenga relación o algún contacto con sus amigas, o que salga de la casa, o que tenga algún tipo de vida social. Por eso prácticamente ella llega al hastío, al punto de decir que no, pues que esta situación no puede seguir así y que por lo menos va a tomar una válvula de escape, pero con base en las mentiras, engañando a Simon. Dice que va a retirarse a cumplir una misión, pero en realidad lo que va es a un paseo con sus amigas, con Tess, con Sophie, donde ellas van a estar en una casa de campo. Cuando lleguen a ese lugar, van a empezar a sacarse los trapitos al sol, a descubrir verdades, a decirse esas verdades amargas entre las amigas, y las amigas diciéndole hasta la saciedad: oiga, Alice, ese hombre es un machista, ese hombre no le conviene, ese tipo le está haciendo un daño, por favor, como dicen en las redes sociales, amiga, date cuenta. Pero ella no quiere reaccionar, y por el contrario, por ese miedo que le tiene, por ese miedo que le infunde Simon, pues lo defiende. Pero todo va a cambiar en el momento, ya viene el punto de inflexión de esta película, en el momento en que Alice por fin despierte de esta situación y enfrente definitivamente al malo de Simon.
Sí, aquí mientras las amigas recorren varios parajes de la geografía de la Unión Americana, toma el tono de road movie o película de carretera, mientras ellas llegan a ese lugar, insisto, paradisiaco, donde en medio de los árboles pues aparece también ese precioso lago. Uno de esos hombres musculosos que tiene que gruñir en cada pose. Toda una actuación, sí, qué gracioso. Y tiene que esforzarse por estar al frente. Hay una escena en particular en que Alice encuentra un libro y lo ojea, y ese libro es nada menos y nada más que Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, que también hablaba de una mujer abnegada. Alice Darling es una película de suspenso psicológico, así se ha presentado en los lugares donde se ha mostrado al público, de 2022, dirigida por Mary Nighy en su debut como directora a partir de un guión de Alana Francis. La película está protagonizada por Anna Kendrick y tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 11 de septiembre de 2022 y se estrenó en cines selectos el 30 de diciembre de 2022 en Los Ángeles, en Sunset Boulevard, antes de su gran estreno en la cadena de teatros AMC. La fotografía principal de esta película se llevó a cabo entre el 21 de junio al 20 de julio de 2021 en Toronto. La película no oculta en ningún momento la ubicación donde se desarrolla la historia en Toronto y sus alrededores, y hace una clara referencia a un sitio llamado Liberate. La película se estrenó de forma limitada en esos teatros y ante su fracaso en la taquilla fue lanzada en el DVD y también en el video casero en febrero de 2023 en Blu-ray el 14 de marzo de este año, y llega finalmente a la plataforma de Prime Video y se encuentra como novedad por estos días. Te ayudo, ya casi. Gracias. Y con Alice Darling o Alice Cariño tenemos una película que, si bien con la protagonista, con Anna Kendrick, podemos tener ese tipo de largometrajes donde el personaje central puede crear cierta empatía o cierto sentimiento de comprensión o de identificación por parte especialmente de las mujeres, pues la película se queda ahí como dando vueltas en lo mismo, no avanza, no tiene sorpresas, prácticamente más allá de una reunión de amigas y de un hombre que trata de salirse con la suya, no hay algún giro interesante, alguna sorpresa. Ese rótulo que le ponen de suspenso psicológico pues dista mucho de navegar ese par de géneros. Aquí la película de verdad es muy plana, apenas, insisto, se ve a una trastornada mujer como Alice, pero no avanza, y así se pierde una buena idea que podría haberse desarrollado mucho mejor con haber sufrido ese arco que sufren los roles principales, de empezar siendo uno, terminar siendo otro, pero no de una forma tan predecible o tan facilista. Presente en la plataforma de Prime Video, apenas, sencillo, como oferta del streaming pues aguanta, pero para ir a una sala de cine y pagar una boleta por este tipo de películas, sí, lejos de valer la pena. Pero para pasar apenas una hora y media medianamente entretenido, pues puede funcionar Alice Darling, Alice Cariño, presente en Prime Video. En De Película, el estreno. Se lo agradezco. Muchas felicidades, Pancho. ¿Quién iba a decir que un joven de origen tan humilde como tú iba a llegar tan lejos y se iba a convertir en el director general del corporativo? ¡Salud! ¡Salud! Mucho éxito por el nuevo puesto. Salud. Muchas gracias, don Jaime, pero todo esto se lo debo a usted y a la confianza que usted me brindó. Nada, todo te lo has ganado con tu esfuerzo. Pero me da mucha pena que tu familia no nos haya podido acompañar en este día tan importante. Me hubiera encantado conocer. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 14 de mayo del año 2023, y seguimos hablando de las novedades en el streaming. Este sonido pertenece al idioma original de una producción presente en Netflix, una película de este 2023 de 2 horas de duración que navega los terrenos de la comedia y sobre todo una crítica aguda a la sociedad mexicana, con la producción titulada Que Viva México. Monseñor, por favor. Por favor. Adelante. Gracias. Perdón. Gracias. Que lo disfruten. Sí, ahí más arribista el anfitrión de esta reunión, donde están supuestamente personas prestantes de la alta sociedad y donde está el gran personaje de esta historia,
Pancho Reyes en la película Que Viva México, dirigida por Luis Estrada, un hombre nacido el 17 de enero de 1962 en el DF, en el Ciudad de México, en el Distrito Federal, que en el pasado hizo El Narco en 2010, La Ley de Herodes en 1999 y también un film titulado Un Mundo Maravilloso en el año 2006. Además, un hombre que también ya había participado en temas polémicos que atacan o hacen una crítica aguda, veraz, mordaz a la sociedad de México, y lo había hecho como guionista en la película La Dictadura Perfecta del año 2014. Mando llamar a los muchachos para que los saquen a patadas. Seguro los mandó López para arruinar la fiesta. A ver, pinches catrines. El primero que se mueva me lo quiebro de un plomazo. Ahí están estos dos forajidos vestidos como si fueran parte de la Revolución Mexicana comandada por Pancho Villa en otro siglo, en esta película Que Viva México, que tiene un reparto de actores y actrices muy, muy reconocidos, empezando por Alfonso Herrera, sí, el hombre nacido el 28 de agosto de 1983 en Ciudad de México, en el Distrito Federal, que estuvo en Sensei en 2015, también en Ozark en 2017, en La Dictadura Perfecta, y había trabajado con el director Luis Estrada en El Baile de los 41, y que ha tenido una carrera importante en la televisión azteca. Estuvo en Sitiados, versión México, la miniserie de televisión de 2019, en 8 episodios, y aparece, ay Dios mío, cómo no enamorarse, cómo no anhelar poder conocerla, mirarla a los ojos y decirle lo bella que es a Ana de la Reguera, mexicana también. Ella nació un 8 de abril de 1977, recién cumplió años esta mexicana, que estuvo en Super Nacho, en Narcos en 2015, en El Ejército de los Muertos en 2021, e incluso estuvo en la producción colombiana al lado de Angélica Blandón, esa película que hablaba sobre ese tipo de personajes que cruzan la frontera de los Estados Unidos, pues de México a los Estados Unidos, tratando de alcanzar el sueño americano. Allá estaba en esa producción Ana de la Reguera. Es bajita, mide apenas 1,57 m de estatura, pero tiene toda la grandeza con su belleza y con su talento. Ella era la hermana Encarnación en Nacho Libre, del año 2006, al lado de Jack Black, y también fue Elisa Álvaro en 5 episodios en Narcos, la serie de televisión. Jamás los voy a abandonar. Demasiado tarde, Panchito. La hora de la justicia. Sí, la película era Paraíso Travel. Hay veces uno trata de acordarse de ciertos largometrajes y pierde el hilo, se acuerda del reparto, de la trama, pero faltaba el título. Paraíso Travel era la película con Angélica Blandón. Ay, Dios mío, que también era otra mujer absolutamente despampanante en esa buena producción colombiana. Y este reparto de Que Viva México lo complementan verdaderas leyendas del cine azteca, empezando por el hombre nacido el 8 de enero de 1953 en México, el gran Damián Alcázar, que también, como Ana de la Reguera, ha participado en producciones colombianas. Estuvo en Satanás y también lo vimos en películas de Hollywood como Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian en el año 2008, estuvo en El Crimen del Padre de Amar, una célebre película mexicana del año 2002, en La Ley de Herodes, en El Narco, el film del año 2010. Bueno, este hombre ha tenido un recorrido muy importante: Carta Blanca, Asesino del Olvido, en Preso número 1, el gran Damián Alcázar, que aquí interpreta varios personajes y lo hace de manera interesante. Interpreta a un sacerdote, a un político, a un alcalde, a un hombre de la ley, a un campesino. Y este reparto también tiene a Joaquín Cosio, otro célebre actor mexicano nacido en 1962, que también ha tenido sus guiños al cine de Hollywood. Estuvo en Quantum of Solace del año 2008, también pasó por El Narco, la película del año 2010, y estuvo en Salvajes del año 2012. ¿Son los Ferragamo Monero que te compré? Pues es que ya no me da tiempo de cambiar mi vida. ¿Qué quieres que te diga? Arréglate ahí, que tienes todo esto. Bueno, y más actores reconocidos. Aparece Enrique Arreola. Este actor lo recuerdo porque estuvo en una película absolutamente desastrosas, de esas que cuando uno le nombran, le dicen haga un top 5 de las peores películas que usted se haya visto en su vida. Pues de una pienso en Temporada de Patos, esa horrorosa producción del año 2004. Aquí estaba el actor Enrique Arreola, que también estuvo en 5 días sin Nora del año 2008. Okay. Señor Rosendo, fíjese que el señor Pancho ya se fue a trabajar y no sabe a qué hora regresa. Y no tengo su celular.
Ya pasando a la historia que nos presenta Que Viva México, aquí el personaje central es Pancho Reyes, interpretado por Alfonso Herrera, un hombre que viene de los estratos bajos, fue campesino, tuvo en su infancia y en su adolescencia una vida difícil, donde para nada habían comodidades y por el contrario, donde en una numerosa familia siempre pasó penurias, pasó dificultades. Por eso, según lo dejan ver los diálogos, no hay flashback ni mucho menos, no hay escenas que recuerden ese pasado, sino simplemente a través de los diálogos el público deduce que este hombre partió de casa para buscar mejores oportunidades y la vida parece haberle sonreído. ¿Cómo no le va a haber sonreído si es que su esposa, la madre de sus hijos, su compañera sentimental, es la preciosa Mari, interpretada por Ana de la Reguera, una mujer sensual, despampanante, que hace parte de la alta sociedad? Y él, en los primeros minutos de la película, está en una reunión donde todos están vestidos con smoking, con tuxedo, y donde están degustando exquisitos platos, pero se les muestra ese arribismo y hablan con desprecio, de manera despectiva, refiriéndose a las clases bajas de México, diciendo que ellos afortunadamente están bien, están tranquilos, pero que no extrañan para nada ese tipo de vida que llevan las personas de bajos recursos, y en medio de un gobierno progresista, en medio de un gobierno que no hace parte de los tradicionales partidos del PRI o del PAN, sino que simplemente está en cabeza del famoso ANLO, Andrés Manuel López Obrador, al cual le hacen varias críticas a lo largo del largometraje. Pero todo cambia en la vida de Pancho Reyes en el momento en que esos fantasmas del pasado empiezan a perseguirlos, y es que él, de manera frecuente, reiterativa, tiene varias pesadillas donde su familia lo busca, donde su familia le dice que no se olvide de sus raíces, que es un desagradecido, que gracias al esfuerzo que ellos hicieron él pudo darse una vida en sociedad, y que cuando él ya está en lo mejor los ha olvidado. Y también hay una escena bien diciente y aparece el jefe de Pancho Reyes, un inescrupuloso hombre de negocios que es dueño de una fábrica y que prácticamente le exige resultados a Pancho Reyes, entre otras cosas le obliga a que haga despidos masivos para ahorrar dinero, y Pancho Reyes, simplemente por mantener su estatus y mantener su vida holgada, accede a los designios de este hombre. Pero insisto, todo cambia en el momento en que ese pasado se hace presente en la vida de Pancho Reyes y lo obliga a regresar a su polvorienta ciudad de origen, a una hacienda allá en la zona más pobre de México. Y es que su abuelo, con el cual sí existe un flashback, una escena donde se muestra una entrañable relación, ha muerto, y le exigen que de no ir, pues no van a poder leer el testamento, y prácticamente le dicen: mire, el cadáver de su abuelo se está pudriendo, si usted no viene no van a poder leer el testamento y no se va a poder seguir nosotros con nuestra vida y usted con la suya. Él a regañadientas le pide permiso a su jefe, este apenas le da un par de días, y así Pancho Reyes junto con Mari y sus hijos se desplazan a ese lugar, y allí van a encontrar a Rosendo y a Rosendito. Rosendo, el rol a cargo de Damián Alcázar, que insisto, él interpreta varios papeles, incluyendo el de un alcalde, el de un inescrupuloso y metódico político que por supuesto navega los terrenos de la corrupción, y Rosendito, que es el rol interpretado por Joaquín Cosio, que así llaman a un hombre ya entrado en años pero que nunca salió de casa, el famoso hijo bombril, pero que también aquí interpreta varios roles, incluyendo a uno de estos corruptos agentes de la policía mexicana. Y lo que va a suceder en la vida de Pancho Reyes y de Mari es un cambio completo, de pasar de la vida en sociedad, de los lujos, de los excesos, a pasar a una vida precaria donde prácticamente se vive en medio de la pobreza, pero no se pierde esa idiosincrasia de México llena de los platillos tradicionales, de la música, de los mariachis, de la pólvora, y todo esto en una trama que va a desencadenarse ese clímax en el momento en el cual se dé a conocer la última voluntad del abuelo de Pancho Reyes, y esa voluntad pues no va a dejar contentos a muchos de los integrantes de esta familia, y empezarán las disputas, la codicia y también algunos atentados a la integridad de Pancho Reyes y familia. Pancho, te lo andas tirando. Me cae que tu secreto está que seco y que buena, y al legua se le nota que le urge un buen palo. No, ¿cómo cree, don Jaime? Y menos en estos tiempos que a uno lo denuncian de acoso sexual por cualquier tontería. Sí, la película tiene varias escenas donde se hace una crítica abierta a todo, a la política, al machismo, al acoso sexual, a la explotación laboral, y todo esto acompañado en ese tono de comedia, pero sobre todo mostrando ese lado B de la sociedad mexicana, de que todo no es lo que aparece en las telenovelas
rosas, sino por el contrario que existe ese México apartado donde la pobreza, la superpoblación, los niños con desnutrición y las familias de bajos recursos mandan la parada. En este largometraje que Viva México, una película de 2023, su rodaje comenzó el 30 de agosto de 2021 y finalizó en octubre de ese mismo año en el pueblo mágico de Real de 14, en el norte de San Luis Potosí, en región mexicana. La película estaba programada para tener un estreno limitado en cines el 3 de noviembre de 2022, seguido de un estreno mundial el 16 de noviembre de 2022, precisamente en Netflix. Pero cuando llegó el día del estreno se canceló en cines y en Netflix. Esto sucedió porque el director Luis Estrada quería tener un estreno más amplio, como lo tuvo Bardo, esa horrorosa, esa horripilante producción que también está en Netflix, pero no llegó a un acuerdo con la plataforma. Luego de ese rifirrafe, Estrada decidió comprar los derechos de su película para estrenarla en la mayoría de los cines con otra distribuidora. El 2 de febrero de 2023, Estrada anunció que había llegado a un acuerdo con Sony Pictures para un amplio estreno en cines. Finalmente, la película se estrenó el 23 de marzo de 2023 en algunos cines de México, Estados Unidos y otros países, para luego estrenarse a nivel mundial el 11 de marzo de 2023 en Netflix. ¿Qué pasó, Lupita? Otra vez mi papá. Mira, si vuelve a marcar, tú dile que no me encontraste por ningún lado. Sí, tú dile eso. Y dile a la señora que ya voy para allá. Cuando se estrenó la película dividió al público y a la crítica, siendo apabullada por cierto sector de la prensa por denigrar al país. Entre sus críticos se encuentran Juan Osorio Ortiz, productor de televisión mexicano, y Andrés Manuel López Obrador, ANLO, el actual presidente de México, quien acusó al director de la película como un progresista buena onda, clasista y racista. El mismo presidente dijo que esta película era horrorosa. Tras las críticas de López Obrador, Luis Estrada respondió señalando que el presidente, en lugar de preocuparse por una película que ni siquiera ha visto, debería enfocarse en temas que son más relevantes para el país. La película Que Viva México entra con un tono muy similar al que en su tiempo tuvo El Buen Patrón, esa producción donde aparecía Javier Bardem. El estilo del personaje es casi el mismo, un hombre de negocios que está tratando de hacer cambios importantes en el interior de su empresa. De ahí en adelante pues toma ese tono de película mexicana, hablando de la cultura, de la idiosincrasia, especialmente ya en su clímax y en su tramo final, donde los personajes se van a esa México rural, a esa México polvorienta, en un pueblo olvidado, y donde empiezan a surgir todos ese tipo de sentimientos, especialmente el de la codicia, el de la falta de lealtad y la ambición, pero que finalmente también se hace una crítica incluso a el gobierno de los Estados Unidos, a las multinacionales que meten mano en territorio mexicano. Pero todo a lo largo de este comentario he insistido mucho en que se hace una crítica, se hace una crítica, se hace una crítica. La película se la pasa en eso, haciendo críticas, pero por segmentos a ciertas situaciones que tienen que ver con el pueblo de México. Pero de ahí en adelante la historia es simplemente más telenovelesca que cualquier otra cosa, que incluso ya redunda, raya en lo ridículo. Algunos personajes se tornan completamente histriónicos, también tienen ahí algo de inclusión, porque uno de los personajes es una transexual que sufre de violencia doméstica. Se habla abiertamente del trago, de la prostitución, de la infidelidad. Insisto, es una película que podría tildarse como una colcha de retazos, que quiere abarcar tantos temas, criticar tantos escenarios, pero que finalmente como obra cinematográfica no entretiene y se asiste más a una telenovela de 2 horas de duración donde aparecen rostros reconocidos, pero de ahí en adelante pues hay escenas cantinflescas traídas de los cabellos, y finalmente pues sí, es una telenovela de 2 horas de duración que quiere criticar muchas cosas, pero que no brilla precisamente por ser sesuda o por tener una trama realmente que la diferencie y que la haga algo valorable, y que simplemente apela a las críticas que les han hecho los diferentes sectores de la sociedad mexicana, incluyendo al propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que si usted es mexicano, de pronto puede entender ciertas expresiones o cierta trama de la película, pero como público ajeno a este país simplemente va a parecer como un capítulo más de cualquier telenovela de TV Azteca o del canal de las estrellas de Televisa. Pero vale la pena verla solo por la presencia de Ana de la Reguera. Uno de los estrenos de la semana, la producción disponible en Netflix, Que Viva México. Que si tenías dudas me preguntaras. Pues sí, señito, pero como usted se fue toda la tarde de shopping, pues hice lo que pude. Mira, llévate esta marranada y prepárate unos sándwiches de pavo, ¿sí?